Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. No para que tú te hagas famoso sanando enfermos. Tú eres alguien más nomás, que creyó y que tiene un pacto con Dios y que eres una mucho mejor persona porque tienes el Espíritu Santo y Él te va cambiando y te va renovando. El más bendecido eres tú, pero no es para que te creas que es el único ungido, como se creen algunos pastores. Y no es verdad, pues, hermanos míos. Si este Espíritu Santo es para todo el mundo, esta autoridad es para todos los que creen. Aquí no dicen, aquí si tú crees y eres el ungido, no dice ni una de esas cosas. Si tú crees, vas a hacer lo que yo hago y aún cosas mayores. Tuyo soy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdone que lo incomoda, pónganse de pie porque vamos a orar. Exacto. Todo se empieza con una oración cortita pero profunda, llena del Señor, ¿cierto? Señor, gracias te doy por este momento que podemos hablar tu palabra, gracias por el honor de estar contigo, de recibir tu presencia, de bendecir a otro y sobre todo el más bendecido soy yo, Señor. Así que muchas gracias por todo lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo y lo que queremos que tú hagas, Señor. Te pedimos que vengas con toda tu presencia. Y yo, en el nombre de Jesús, ato todo lo que sea contrario a lo que yo voy a decir. En el nombre de Jesucristo, que nadie se distraiga, Señor, que no hayan distractores, nada. Yo reprendo toda distracción. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. ¿Saben qué? Siéntense. ¿Saben lo que significa amén o no? No, Señor. Así será. Es con fe esta cuestión. Nada que así sea, bueno, puede ser. No, así será. ¿Me están captando, no? Eso es el amén. Lo aprendí ayer, no, eso no. Entonces, cuando ustedes dicen amén, ustedes dicen, eso va a ser. O sea, está hecho, ¿ya? Está hecho. Bueno, la semana pasada yo hablé de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Melquisedec, que era Jesucristo, y dice toda una prédica. El que no tiene claro todavía la puede ver. Te quedó súper claro que Jesucristo y Melquisedec son una sola persona. Pero yo les quiero confirmar todavía, porque me adentré, ¿no es cierto?, en el original, en el griego y en el hebreo, y quiero contarles que Melquisedec está compuesto por dos palabras. Una que es Melech, si tal cual suena con K final, que quiere decir rey. Rey, nada más. Esa palabra quiere decir rey. No tiene ni una otra connotación, ¿ya? Pero Sedec, que se pronuncia Sedec, pero es T-C-Dec con Q, pero se pronuncia con K, ¿ya? Eso es lo que dice ahí en la información. Pero miren lo que quiere decir Sedec, hermanos míos. Significa rectitud, santidad, justicia. Un rey davídico. ¿Qué significa davídico? ¿Alguien sabe? No importa, yo se los digo. Que viene de la descendencia de David. Eso significa un rey davídico. Está hablando de Melquisedec, hermano. ¿Se dan cuenta, no? Que es Jesucristo. Después dice, el Mesías de Jerusalén. ¿Quién es el Mesías? Esa es la traducción de Sedec, el Mesías de Jerusalén, como sede de un gobierno justo del atributo de Dios. ¿A alguien le quedó duda que Melquisedec es Jesucristo? No es cierto. Ya. Entonces, los que quieran saber toda la historia la pueden ver la semana pasada. Bueno, no la voy a repetir, pero sí voy a empezar a mostrarles la palabra de hoy que significa que quiero explicar la autoridad que tenemos como cristianos. ¿Ya? Eso es fundamental. Les quería contar también que la prédica de la semana pasada, en el minuto 46, con 12 segundos, yo dije, estábamos hablando de la enferma, y yo dije, yo estoy cojo, les dije, pero el Señor me va a sanar.
¿Por qué lo dije? No sé, estaba cojo hace tiempo. Pero el Señor me va a sanar. ¿Y qué pasó el lunes? ¿O fue el martes? Parece que fue el martes. No, el martes fue. El martes fui sanado completamente, hermanos míos. Se acabó mi cojera. Y yo creía que me iban a tener que operar, pero el Señor me sana, yo sabía. Yo dije, y yo no estoy reclamando, eso dije en la predica, no estoy reclamando con el puño, sino que yo estiro mi mano para ayudarlos a ustedes. Eso fue textual lo que dije. Y por eso el Señor me va a sanar. Hermano, estoy sano, mira, estoy parado en las dos patitas, en los dos piececitos de niño. ¿Se dan cuenta, no? Que cuando uno declara algo, el Señor inmediatamente lo hace. Y yo lo declaré delante de todos, pero ¿saben qué? Yo no sé si es primero lo que digo yo, porque Él me hizo decir eso, porque lo puede haber dicho mucho antes, ¿sí o no? Mucho antes tenía, pero el Señor me dijo, o sea, yo sentí la necesidad de decir eso. Y muchas veces yo declaro cosas que son así como, oh, pero es lo que está diciendo, y eso ocurre. ¿Saben por qué? Porque el Señor está conectado con el Señor uno. Entonces declara una cosa y el Señor la hace. Hay autoridad en el Jesucristo. Y eso quiero predicar hoy día. Por eso me vine por ahí. ¿Ya? Entonces dice, Jesucristo era tal su autoridad y nosotros tenemos esa misma autoridad porque nos entregó a nosotros esa autoridad. ¿Y cómo oraba el Señor? Cuando venía un enfermo, le decía, Señor, tú que sabes todo, tú que estás en el cielo, tú que tienes el poder, le decía a su padre, Señor, sana por favor, y ven a sanar y saca esta enfermedad y perdona a este enfermo. ¿Era todo eso lo que decía? No, no es cierto. ¿Cómo? Pero nosotros hacemos eso, hermanos míos. Empezamos a adornar la palabra y le damos tiempo para ver si sana. Porque no creemos que tenemos esa autoridad. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos o no? ¿Estoy mintiendo yo? ¿Lo estoy calumniando? No. Es así. Se pone en color porque para el público, un poco para el público, un poco. Pero el Señor nos impresiona con eso. Y si ustedes vamos a ir, no voy a ir a la palabra, pero sanidades que hizo el Señor. Sanó un leproso. El leproso le dice, si quieres limpiarme, límpiame. Quiero, le dijo Jesucristo, ser limpio. Y se sanó. Esa fue la oración. Quiero ser limpio. Es una orden. Es una orden que nosotros le damos a la enfermedad y se acabó esa enfermedad. Y sea lo que sea, uno le da una orden. Miren otro ejemplo. Estaba un paralítico ahí en el suelo, ¿no? Y le dice, a ti te digo, le dice el Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es lo que hizo el paralítico? Tomó su lecho y se fue a su casa. Esa fue la oración de Cristo. Hay una historia alrededor, pero su oración fue esa. Y la persona se levantó. ¿Cómo? Cuando viene un paralítico, ¿cómo le pondríamos color nosotros? Hasta bailamos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Estoy sí o no. Pero Señor, y buscamos palabras así que rimbombantes. ¿Es así o no? No sirve, hermano. Eso es falta de fe. Tú tienes la autoridad y tú tienes que dar la orden. A un sordomudo, sanó a un sordomudo. Le dice, levantando los ojos al cielo, Jesucristo miró al cielo. Gimió y le dijo, Efata. ¿Qué quiere decir Efata? Sé abierto. Le abrió los oídos y empezó a hablar. Eso fue todo lo que dijo. Efata. Dio una orden. Que dice, es abrir. Abrió la boca y habló y abrió sus oídos. Y escuchó. ¿Se dan cuenta, no? ¿Quieren el último ejemplo? Vino una mujer encarvada por años,
andaba así, andaba buscando siempre al Señor, pero mirando al suelo. Y no, el Señor está arriba. Y esta señora se acercó al Señor y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le puso la mano en la espalda y ella se sanó. Yo me acuerdo, y te voy a poner como ejemplo de nuevo, salió Karen adelante, día miércoles. Aquí Karen. Y me dice, tengo una enfermedad, no sé, me la nombró, que todavía no me acordé más, porque no me interesó el nombre de su enfermedad. ¿Y qué es lo que es? Que los discos están gastados y no puedo caminar. Y me dijo una tremenda historia, pero era necesario yo saberla. ¿Pero qué dije yo? Le puse la mano en la espalda, aquí, y le dije, fuera el dolor. Ya, busca tu dolor, le dije. ¿Sí o no? Y llegó así, y se puso a llorar. Y yo dije, oh, ¿te duele más? Yo me acuerdo de textual, pero agarrándola mal deseo. No, se me quitó. Fue una orden. Y el Señor hizo. Y tenía una enfermedad que había que operar, no podía caminar más de una cuadra. Todo eso me dijo en ese momento. Pero uno se impresiona. ¡Ay, cómo va a sanar esto el Señor! Sana todo, basta la orden, hermano. Porque esa es la autoridad de Jesucristo. Ahora, yo quiero que vayamos a Marcos, ahora empezamos la palabra. A Marcos 11, del 23 al 24 vamos a leer. Mira lo que dice Jesucristo. ¿Por qué le enseñé esta parte? Aquí está la palabra que respalda lo que acabo de decir, que no es un chamullo lo que estoy hablando. Porque de cierto os digo, está hablando Jesucristo en Marcos 11, del 23 al 24. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿busquemos un monte? Bueno, allá está el monte, ya, pero no lo voy a decir mirando porque capaz que se mueva. Quítate y échate en el mar. Imagínense, media escoba que si le digo a ese monte y se echa en el mar. Y llega. No se puede hacer eso. Y no dudar en su corazón. ¿Se dan cuenta? Es la orden, que le dice, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es una orden, ¿se dan cuenta? Esto es claro. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis. Crean que lo reciben. ¿Y qué dice aquí? Y os vendrá, o sea, será hecho. Ahí está la confirmación que no hay que orar para Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. No, se le da la orden y el Señor hace, ¿ya? En Hebreos 10, vamos a seguir. No, esto quiero seguir otro ejemplo. Se me olvidaba que tengo un ejemplo acá. Chuta, se me está olvidando todo. Oh, Señor, devuélveme mi mente. No, mira, lo que pasa es que, ya, un ejemplo para la orden, ¿ya? Si vamos a Éxodo 15, del 13, estaban arrancando los israelitas, bien digo, los hebreos, de los egipcios, y venían detrás de los egipcios. Entonces Moisés sale ante su pueblo y les dice, escuchen lo que dice. Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. Le asegura. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. O sea, se acabaron los egipcios. Pero miren lo que pasa al renglón siguiente. Escuchen esto. Dice, entonces, y va donde Jehová, donde Dios Padre, nuestro Dios Padre. Y Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, después que le dijo esta tremenda bravata, no se preocupen. Y fue,
Señor, por favor, sálvanos, vienen los egipcios ahí. ¿Dónde vamos a arrancar si el mar está al frente? Eso fue. Y entonces Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Se dan cuenta, no? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero para dónde? Si está el mar y atrás están los egipcios. Escuchen. Y tú, alza tu vara. Ahí estaba la autoridad, le había dado la autoridad a Moisés. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel. Y entre los hijos de Israel, perdón. Y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Para qué voy a seguir con la historia? Todos saben que entraron y pasaron al otro lado del mar y cuando se embalantonaron los egipcios, porque aquí dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces el Señor lo endureció, ya síganlo nomás. No, a verlo nomás, así, no van a arrancar mucho. Yo les tengo el mar. No dijo eso porque el Señor no miente. Pero bueno, ellos se imaginan, no, si le abrió a ellos, bueno, ¿por qué no nosotros? Y le cerró el mar. ¿Y saben qué? Esto es totalmente cierto, es histórico, porque han encontrado los carros que iban con caballos, los caballos desaparecieron, por supuesto, se los comieron, los peces y todo eso, pero los carros que usaban en ese tiempo están ahí debajo del mar, donde se cree los encontraron. ¿Se dan cuenta? Esto no son fábulas, pues, Señor. Entonces, cuando Él abrió el mar, lo abrió, pero le dijo, no, oye, ¿por qué estás clamando? ¿Por qué estás haciendo una tremenda oración? Anda y abre el mar, usa tu autoridad. ¿Quién nos entregó el Señor a nosotros? Autoridad sobre el demonio, porque venció el demonio, sobre las enfermedades, sobre todas las cosas, hermano. Tenemos esa autoridad. ¿Por qué tenemos que adornar las cosas? Entonces, voy a volver atrás. Entonces vamos ahora a Hebreos 10, 19, 23. Todo esto es para confirmar esta autoridad. ¿Dónde está esa autoridad? ¿Cómo nos da esa autoridad? ¿Cómo tenemos que buscar esa autoridad? ¿Ya? Entonces en Hebreos 10, 19, 23, una palabra que yo predico siempre, porque es fundamental, hermanos míos. Porque el que no hace esto no conoce a Dios. No ha tenido nunca un encuentro con Dios. Ni puede decir, yo conozco a Dios, yo rezo todos los días, como dicen la mayoría. No es verdad eso. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo vino a esta tierra a mostrarnos lo que podemos hacer, cómo debemos hacerlo, y además murió para estar con nosotros, para vivir con nosotros y para que nosotros podamos hacer lo que Él hizo. Y aquí en Hebreos dice cómo se hace. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿se acuerdan que se rompió el velo? Aquí abajo, en el templo de aquí abajo se rompió el velo, pero eso significaba que allá arriba, en los lugares celestiales donde está Dios, se abrió el camino para nosotros para poder entrar directamente al templo allá arriba. Porque ¿saben qué? Ahí entraba, voy a decirlo, no, un sacerdote una vez al año para el perdón de los pecados de todo el pueblo hebreo, al lugar santísimo. Entonces entraba, abría ese velo, entraba por el medio y presentaba un cordero y hacía todo un sacrificio y el Señor aceptaba ese sacrificio y estaban un año perdonados los pecados, ¿ya? Pero ¿saben qué? Cuando el Señor les dice, cuando el Señor muere y se rompe este velo, se acabaron los sacrificios. Acá abajo. El templo fue destruido, no ha habido nunca más sacrificios, hermano, por el perdón de los pecados. Entonces Jesucristo murió, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Murió. ¿Y qué pasó? Se rompió el velo, de arriba a abajo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros, del lugar santísimo, y ahí es donde podemos entrar. Pero no solo se rompió el velo, sino que resucitaron los del Antiguo Testamento. Varios que habían creído, que habían creído y que, como Él pagó la ley, también salvó a los del Antiguo Testamento. Y por eso es que dice que Jesucristo es autor ¿de qué? Salvación eterna. O sea, Él es el eterno, Él sanó, porque fue inmolado al principio, en la fundación del mundo. Entonces tiene salvación para todos y para todos los que vengan y que crean en Él y que tomen este pacto
que es en su sangre, ¿cierto? Entonces dice, teniendo libertad, dice, después que Él murió, en Hebreos, este niño Pablo dice, Pablo el apóstol, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre del pacto, la sangre que derramó cuando murió. Por esa sangre, Él nos limpia de todos los pecados y nos hace aptos para entrar a su presencia, no aquí en el templo de abajo, no que vengan aquí a la iglesia, sino que entramos donde está Él, en los lugares celestiales. Y dice, y santísimo la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, cuando rompió el velo, ¿no es cierto? Esto es de su carne, cuando murió, por eso es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, dice, sobre la casa de Dios, que es Jesucristo mismo, sobre la casa de Dios, pero la de arriba, porque Él está arriba, ¿ya? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, nosotros entramos al lugar santísimo. Claro, no es que yo me leo, no. Yo traigo el reino y se siente la presencia de Dios. ¿Sí o no, hermana? ¿No cayó de rodillas porque vino el Señor? Eso es la presencia de Dios. Dice que en la presencia de Jesucristo toda rodilla se dobla. Y eso pasa aquí, porque entramos a su presencia, en los lugares celestiales, donde está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo está en nosotros, cuando recibimos esta muerte, ¿no es cierto? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. O sea, no vamos a chamullar al Señor, si el Señor sabe todo, pues hermano. Él sabe todo como eres y está contigo toda tu vida. Conoce hasta lo último que tú has hecho y lo que no has hecho y lo que te han hecho a ti y lo que no te han hecho a ti también. Sabe todo. Entonces acerquémonos con un corazón sincero, nos vamos a engrupir. O sea, a las personas le podemos decir mentira y todo, y dar una apariencia, pero Dios sabe exactamente quién eres tú, mejor que tú mismo. Él te conoce mejor que tú mismo, Él te conoce por dentro, sabe tus rencores, sabe tus temores, sabe todo, hermano mío. Entonces, por eso acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con toda la fe que yo puedo entrar gracias a Jesucristo, no porque yo sea bueno, sino porque su sangre me limpió y yo puedo entrar a ese lugar santísimo. Purificados los corazones de mala conciencia, que mi corazón esté limpio. Señor, yo me arrepiento, hiciste un pecado, me arrepiento, no quiero estar mal. Esos son purificados los corazones, ¿ya? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, una lavadita, una bañadita, no le hace mal a nadie. Eso es lo que dice aquí, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Lo he dicho 3 veces ya, en cada prédica. ¿Qué significa la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza, la profesión? Lo que profesamos. ¿Qué profesamos? Que Cristo vive en nosotros. Esa es nuestra profesión. Es mostrar a Cristo en nosotros, ¿cierto? Porque fiel es el que prometió. No porque nosotros seamos buenos, porque hacemos tantas oraciones, sino que porque Él es fiel en su promesa y Él lo hace en ti. Pero tienes que entrar a ese lugar santísimo, a pasar tiempo con Él. Si tú no haces eso, es imposible que Él esté contigo y que te esté escuchando tus oraciones. No, pero si yo rezo y el Señor siempre hace... No es el Señor el que está haciendo eso. Es para que tú creas que estás con el Señor y el enemigo también puede hacer cosas para ti. Pero el Señor no está ahí. Si tú no tienes una relación, si tú no entras al lugar santísimo, si no estás en los lugares celestiales, porque ahí está la autoridad. Y ahí podemos orar con poder. ¿Se dan cuenta, no? Ahí está la autoridad, en esa relación íntima de conocer a Dios. Si no lo conocemos, Él tampoco nos conoce ni está en nosotros. Si tú no permaneces en mí, dice Jesucristo, yo no permanezco en ti. Si tú permaneces en mí, yo estoy en ti. ¿Y cuál es nuestra profesión? Que Él esté en nosotros. ¿Sí o sí? Y así es. Entonces, después seguimos en Juan 14, 12, 17. Esto es otra. Esto es toda donde se basa la autoridad que tenemos nosotros, ¿ya? De cierto os digo, dice Jesucristo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
las hará Él también. Todo lo que yo hice, ustedes lo van a hacer, dice Jesucristo. ¿Creemos eso? Un sí. Bien. Por algo se empieza. Es así. Él dice aquí, ¿saben qué? Jesucristo no puede mentir, por hermano mío. Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Esto es para el miércoles 3. Vamos a orar todos por la gente y se van a sanar con esta autoridad. Y dice, y aún mayores hará. Mira, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que las que hice yo, hará esa persona que cree en Él. ¿Y saben por qué? Porque yo voy al Padre. Yo me pregunté, ¿y qué? ¿Que vaya al Padre? ¿Qué significa que vaya al Padre? ¿Qué significa esa palabra que yo voy al Padre? Porque el Padre siempre está ahí, ¿o no? Siempre está ahí. Entonces, ¿qué importa que Él vaya al Padre? La palabra que voy al Padre significa que hay ventaja en que yo vaya al Padre, porque va a haber más poder para ti. Por eso es que podemos hacer cosas mayores. Eso quiere decir la palabra que la traducen que como vaya, que yo vaya al Padre, es mucho más esa palabra. Y por eso dice, ustedes harán cosas mayores. ¿Por qué? Mira lo que dice después. ¿Por qué es una ventaja y por qué hay más poder? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Jesucristo actúa. Entonces yo le digo, Padre, en el nombre de Jesucristo, sana esto. En el nombre de Jesucristo, ven a estar con esta persona. ¡Pum! ¿Sí o no? ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué? Porque dice, yo lo haré. ¿Quién viene? Jesucristo. Y por eso caen de rodillas las personas, ¿o no? Porque en nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Se cumple, pues, hermanos míos, se cumple que Él es el que viene. ¿Sí o no? Él es el que viene. Entonces dice, yo lo haré. Es verdad esto, po. ¿Y por qué no van a sanar las personas si Él viene? Porque no creemos, por hermanos míos. Porque no creemos que Él viene. Y dice después de eso, lo corrobora, lo haré para que el Padre, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. No para que tú te hagas famoso sanando enfermos. Tú eres alguien más nomás, que creyó y que tiene un pacto con Dios y que eres una mucho mejor persona porque tienes el Espíritu Santo y Él te va cambiando y te va renovando. El más bendecido eres tú, pero no es para que te creas que es el único ungido, como se creen algunos pastores. Y no es verdad, pues, hermanos míos. Si este Espíritu Santo es para todo el mundo. Esta autoridad es para todos los que creen. Aquí no dicen, aquí, si tú crees y eres el ungido, no dice ni una de esas cosas. Si tú crees, vas a hacer lo que yo hago y aún cosas mayores. Y dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que hacemos es buscar, es que esto es muy importante, hermanos míos. Tienen que entenderlo porque si no, no van a orar con poder. Yo busco la gloria del Padre cuando oro por alguien. Porque ¿por qué lo hace el Señor? Y lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en Jesucristo. ¿Se dan cuenta, no? Hay que ir deshuesando esto, pues, si es muy importante. Entonces, cuando el Señor ve tu corazón y sabes que tú estás orando para glorificar al Padre en el Hijo, porque lo dices en el nombre de Él y das la orden, Él lo hace. Y después que dice esto, y después, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Usted cree que Jesucristo puede mentir? Entonces yo pido en su nombre y Él lo hace. Por
y aún cosas mayores. Esa autoridad está, ahí está, clara, ¿o no? ¿Entendieron? ¿Cuál es el problema? Que yo quiero ser yo el lindo. Entonces yo oro aquí, Señor, y le pongo color en la oración y no pasa nada, por hermanos míos. Y por eso en la mayoría de la iglesia no pasa ni una cosa. Y perdone que sea tan terriblemente sincero. Porque de repente me dicen, no, pero es que se pasó, no, es que no puede decir esas cosas. Es que eso es. No son. Porque no creen en estas promesas y no hacen lo que Dios dice. No le dan la gloria al Padre. Se toman la gloria a ellos. Entonces, el más famoso de la iglesia es el pastor. No puede ser. Tiene que ser Dios. Como me decía mi hermana que oré por ella, me dijo, tú eres uno más de aquí. El importante es Dios. Y es verdad, pues, hermano. ¿Y cuándo le he discutido yo eso al Señor? Nunca. ¿Cuándo le he querido tomar su camino, su puesto? Jamás. Pues, jamás. Y Él lo sabe, por eso lo digo, está en mi corazón. Pero no me estoy levantando yo. Es para todos ustedes. Pero esa es la idea. Pero cuando tú estás buscando, de repente vas y oras y tienes miedo que no se sane porque tu prestigio se va. Entonces mejor no oro, porque si no se sana, ¿qué importa, hermano? Si tú estás glorificando a Dios, no a ti. ¿Es él el problema de Él si no sana? ¿O no? Yo voy a glorificarlo a Él. Si no nos sana, es su problema. Él sabe por qué no lo está haciendo. Pero la mayoría de las veces lo hacen. Amén. Entonces después de eso, si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y después dice esto: si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, si ustedes aman al Señor, hagan la voluntad de Dios. Ya, los mandamientos de Dios. Y dice, y yo, Jesucristo, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está, te da el Espíritu Santo. Esa es la autoridad de Dios. Es la misma autoridad que tenía Jesucristo, pues, hermanos míos. Ese mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo para orar y Él actuaba y sanaba, bueno, ese mismo está en nosotros, pero nosotros tenemos a Dios Padre y a Jesucristo que viene a hacerlo. Cuando el Espíritu Santo dice, oye, aquí hay oración en tu nombre, así que, bueno, hazlo, le dice el Señor. Y lo hace. Pues, pero es doble, ¿se dan cuenta que es doble lo que hace el Señor? Han declarado tu palabra, si en tu presencia toda rodilla se doblará, así que, Señor, y Él viene, pues. Si estamos ahí en el lugar santísimo, ¿cómo no van a decir? Está ahí mismo. Entonces le dice a la persona ya, y se caen de rodillas. ¿Sí o no? Es así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, ese Espíritu Santo no se va más de ti. Está ahí. Pero no lo usamos. Entonces el Espíritu Santo empieza a entristecer. Mira, aquí no tengo pega con esta persona. No hace nada de lo que dice que hiciste tú, Jesucristo. Tampoco se deja transformar. Tampoco quiere ser como tú. Entonces, estoy perdiendo el tiempo aquí. Pero bueno, me quedo aquí porque tú dijiste que yo tengo que estar aquí para siempre. Pero está ahí, pues, hermano mío. Está ahí, tómenlo en cuenta. ¿Cierto? Porque eso dice el Señor. Esa es una promesa de Cristo. Y todo lo que dice Cristo se cumple absolutamente, hermano mío. Pero debemos creer. ¿Con qué fe? Con la fe de Cristo. Con la fe que pone el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que pone la fe, ¿cierto? ¿Y quién le ponía el Espíritu Santo? ¿Quién le ponía la fe a Jesucristo? El Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener la misma fe de Él. Qué buena esta predica. Yo creo que es la más simple. ¿Sí o no? Está muy buena, ¿no? ¿Sí o no? Bien, amén, gracias. Así será. Ya. Y dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice. Oh, Señor, ese Espíritu que es Dios. Y dice la palabra, ahora Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu, estaba hablando palabra de Dios, se lo estoy diciendo de memoria. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Aquí hay libertad, pues, hermanos míos. ¿Sí o no? Hay libertad, están todos libres ustedes.
Entonces es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Los del mundo, los que no creen en Dios, los que no tienen esta relación íntima con Dios, no lo pueden recibir porque no le ven ni le conocen. No está esta relación íntima. Conocer es relación íntima con Dios, entrar al lugar santísimo, ojalá todos los días y estar con Él. Y Él te va a hacer cariño, te va a enseñar, te va a preparar para poder hacer su obra. Y no seas un frustrado. No, sí, yo oro, pero de repente no pasa nada. Y de repente casi nunca pasa nada. Entonces, no, pues hermano mío, no puede ser. Pero vosotros le conocéis. Nos estaba diciendo a nosotros, se supone que todos ustedes entran al lugar santísimo todos los días y están con Él y le cantan canciones de amor y Él viene a estar con ustedes y les hace cariño, les enseña la palabra, les enseña en qué están, cómo tienen que hacer con sus vidas, les enseña su voluntad para que vivamos en su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, porque no hay perfección sin Dios. Entonces, si vivimos en su voluntad y hay perfección, porque Él aprendió, Jesucristo aprendió la perfección. Fue enseñada la perfección a Él. Fue perfeccionado, dice la palabra, ¿cierto? Y si fue perfeccionado, fue el Espíritu Santo el que estaba ahí perfeccionándolo. Y ese mismo Espíritu Santo está en ti. Entonces deja que Él actúe en ti. Por favor, déjalo. Y tómalo en cuenta, está todo el día contigo. Imagínate lo aburrido que está. Todo el día y todos los días, día y noche está ahí. Yo le digo, Señor, ven. Siempre dicen que me jacto de esto. Es que es verdad, está aquí. Y oro por alguien, pido la presencia, ahí está. Entonces, está ahí siempre, aunque no se manifiesta, no dice, un momentito, Juan Manuel, que ahora voy a actuar yo. Jamás hace eso. Es lo más respetuoso, es lo más amoroso, es lo más tierno que hay. Es el amor más grande de mi vida, hermano mío. Y de usted debiera ser conocer ese amor para que puedan amar a los otros con ese amor. Ese amor tremendo que te perdona y te dice, ya no importa, vamos de nuevo y vamos otra vez. Y así está contigo. Entonces dice, Señor, ¿por qué me castigaste? No es el Señor, es el enemigo que estás pecando y el enemigo se te mete entre medio y te saca la mugre. Te pega, te hace lo que quiere. Te enferma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, ni con los ginosco, relación íntima, pero vosotros le conocéis. Ustedes tienen una relación con el Espíritu Santo, dice la palabra. Eso dice la palabra, no yo. Yo no sé si ustedes pueden decir, sí, en realidad sí, ya lo tengo. Tienen que tenerlo, porque así a ellos, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, vive contigo. Yo no lo siento. Bueno, porque no lo tomas en cuenta. Así de simple. Vamos a Efesios. Efesios 2, del 1 al 7. Eso es la autoridad, ¿se dan cuenta? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Tenemos autoridad para decirle una orden y el Señor haga? Sí, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se me duerman, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Así será. Ya, ahí está nuestra autoridad, pues, hermano mío. Miren Efesios 2, del 1 al 7, dice, Él os dio vida a vosotros, a todos nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando todos no estábamos ni ahí con Dios y pecábamos y hacíamos lo que queríamos, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, ya no sigan con la juerga, porque dice, en cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, siendo como toda la gente del mundo, que sí le tiran un rezo al Señor, otro rezo cuando están afligidos y nada más, ¿ya? Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás. O sea, ustedes sí, cuando hacen eso y no tienen al Señor y no están haciendo lo que corresponde, ustedes están viviendo conforme a Satanás y están pecando y haciendo lo que quieren, están conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, dice, y este espíritu que es Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, solamente él tiene autoridad, hermanos míos, y por eso yo les digo que cuando ustedes pecan, el enemigo se las da. Porque solamente tiene autoridad, como dice aquí, en los que son hijos de desobediencia, los que desobedecen,
los que no cumplen la palabra, los que no hacen lo que Dios quiere, los que no viven con el Señor, no tienen esta relación íntima, los que no entran al lugar santísimo. En esas personas Él hace lo que quiere. Y todos dicen, no, el Señor, yo rezo y Él me da en el gusto. No, es verdad, te enfermas, te operan, tu hijo se suicida, te pasan tantas terribles cosas, yo sé tantas. Cosas terribles, hermanos míos, que les pasa a la gente y que dicen que son cristianos algunos y otros católicos. Les pasa de todo, hermanos míos, de todo. Porque no hay protección cuando no tienes al Señor. Cuando ese Espíritu Santo tú no te das cuenta, no tienes protección. Punto. Entonces dice el Espíritu de ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, lo que nosotros, el cuerpo nos pedía, nosotros le damos un gusto. Haciendo la voluntad de la carne. O sea, los pecados. Eso es la carne, nos llama a pecar. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque cuando nosotros pecamos, el Señor va juntando ira. ¿Cierto? Y esa es la que recibió Jesucristo por nosotros. Recibió toda la ira cuando Él murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados y para que nos sacara esa naturaleza de hijos de ira, ¿ya? Lo mismo que los demás. Pero Dios, dice después, aquí viene lo bueno, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque nos amó, ¿no es cierto? Dios, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, cuando tú pecas estás muerto. Yo lo digo para la gente nueva, ustedes ya lo saben, pero tengo que decir cosas para la gente nueva también, porque gente nueva lo está viendo esto. Aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, a pesar que estábamos pecando todo Él. Cuando tú vas a Él, nos da vida, juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo, o sea, la salvación es un regalo. No es porque tú lo mereces, que yo busque siempre a Dios, eso no existe, hermano. Es un regalo por amor de Dios, como dice acá, ¿ya? Y juntamente con Él, cuando nos dio la vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. O sea, no solo nos da vida, sino que nos resucita porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, nos da nueva vida, una nueva vida. Nacemos de nuevo, hermanos míos. Y eso es así. Y se empieza a notar porque el Espíritu Santo empieza a actuar en ti, si que tú lo dejas. Si no, sigue siendo igual. ¿Ya? Y dice, y escuchen esto porque aquí está lo importante, porque está la autoridad en nosotros, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo al resucitarnos, al darnos este nuevo nacimiento, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Yo resucito, tengo nueva vida, y inmediatamente el Señor me pone, ¿dónde? En los lugares celestiales, o sea, en el lugar santísimo. Yo entro cuando quiero por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Entonces yo estoy ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde está la autoridad? Ahí, pues hermano. Por eso tenemos esa autoridad. Si yo estoy, cuando yo oro y le pido al Señor, estamos aquí. El Señor Jesucristo está al lado mío. A la izquierda, yo estoy a la derecha de él. Entonces yo, está aquí. Yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús yo pido que sanes a tal persona. Y dice, ya, listo, listo. Pues estamos ahí mismo. Ahí está la autoridad. Entonces no tenemos que ser, Señor, me pongo en tu presencia. Si estás ahí, pues, ¿se dan cuenta? Es que no, como no saben esto, no creen, entonces se mandan unas oraciones que el Señor dice, parece que tú no tienes idea de lo que pasa aquí. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Es así o no? No, ya. Voy a esperar a que diga lo que necesitas que yo le haga. Es así, hermano mío. Si el Señor tiene sentido de humor, es muy... Por eso dice el reino de Dios es, ¿qué es lo que es? Justicia, rectitud, ¿no es cierto? Paz y gozo. ¿El gozo dónde hay? ¿Dónde hay gozo? Cuando hay bromas simpáticas, sí, pues no... ¿Ah? Oye, llegaste feo hoy día. No, eso no es una broma buena. ¿Ah? ¿Sí o no? Amén. Y dice mi hermano argentino sale así, paz. Gloria a Dios por él. Ya, entonces, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Si esto es un regalo, la gracia es un regalo que no inmerecido más encima. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Saben qué? Este regalo inmerecido, hay mucha gente que dice, no, es que yo he hecho tantas maldades.
¿cómo me va a regalar la salvación? Mira, Pablo iba a Damasco a matar, a destruir, a asesinar a los cristianos. Y el Señor le dijo, para un poquito. Y se cayó el Pablo, con la presencia de Dios se cayó. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo te voy a hacer que tú prediques mi palabra. Y se convirtió y nunca más. Pero era asesino, pues, hermanos míos. Entonces, ¿eres tan malo que no te puede perdonar el Señor y no te puede transformar? Pablo es el mejor ejemplo. Que él, basta que tú quieras estar con Él. Basta que tú te arrepientas. Y Él va a querer estar contigo. Por eso que es por gracia, pues es un regalo. No es porque tú hiciste mérito, porque no, yo siempre fui bueno. Yo me creía ese cuento también. No, era que Él me estaba preparando para lo que soy hoy día. No es que yo fuera bueno, era Él actuando en uno. ¿Me entiendes? Pero si yo no hubiera mirado nunca al Señor, sería igual que siempre, nomás, pues lleno de pecado, haciendo puras embarradas, etcétera, etcétera. Como hacemos todos cuando no tenemos al Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Y esto es lo importante, subrayenlo ahí en su Biblia, ráyenla. Y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es autoridad, estamos al lado de Jesús, sentados en los lugares celestiales. De ahí le decimos a las potestades, ustedes hagan esto y esto otro, y las potestades se tienen que someter. ¿Se dan cuenta, no? Se tienen que someter. Si yo estoy con Jesucristo, con el Padre, Jesucristo ya se las dio. Les ganó, los dejó humillados en este mundo. No tienen poder. Entonces yo estoy con Cristo y le digo, Señor, en nombre tuyo, tal cosa. ¿Quién tienen que obedecer? Pues si Cristo tiene el poder. Y además encima está el Padre ahí y tengo el Espíritu Santo acá. Tienen que obedecer. ¿O no? Y eso es para todos ustedes, hermanos míos. Esto es lo lindo de esto. No hay escogidos. No. Él dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Pero quiénes son los escogidos? Los que hacen la voluntad de Dios, los que quieren hacer todo esto que estoy diciendo acá. No es que Él diga, no, tú no, tú sí. No, tú no. No, pues si no es un Dios perverso. Los escogidos son, dice, muchos los llama a todos. Con las mismas dádivas que le da a todo el mundo. Pero hay algunos que no quieren, ¿no? No, Señor, ¿qué se cree? Decir, no, pues hermanos míos, seamos humildes. Juan Eduardo decía, a los humildes, Él va y les enseña. A los que no son humildes, a los soberbios, los mira de lejos. Ni siquiera se acerca. Y Él sabe cuando alguien es soberbio. Sabe. Pero ¿saben qué? Si yo voy e intercedo por ese soberbio, le digo, porque a mí me pasa mucho. Le digo, si viene la persona y está ahí luchando, porque la soberbia no le deja que se arrodille y le tira las rodillas para atrás. Y yo le digo, Señor, saca esa soberbia. En el nombre de Jesucristo yo saco, echo fuera esa soberbia. Y la soberbia se tiene que ir. ¿Y qué pasa con esa persona? ¡Pum! Cae de rodillas. O sea, Dios te miraba de lejos, pero cuando hay alguien que intercede, Él lo hace. ¿Sí o no? Eso yo lo puedo decir por la experiencia. A mí no me lo contaron eso pasa. Entonces, sí es verdad que los mira de lejos, pero si alguien, un hombre de Dios o una mujer de Dios se acerca a ti y te dice, déjame orar, y lo hace, Él viene el Señor, porque dice, si tú te acercas a mí con fe, el que viene a mí debe creer que yo estoy. Y yo creo que Él va a estar. Entonces, Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, Él viene inmediatamente porque es galardonador del que lo busca. ¿Se dan cuenta, no? Él viene. Tiene que venir porque así dice su palabra, hermano mío. Está cumpliendo su palabra. Entonces dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros. Estamos viendo los siglos venideros, ¿sí o no? Ya, las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de sus regalos. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús. Cuando tú estás representando a Cristo Jesús. ¿Cierto? Ahí está la autoridad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Entonces podemos decirle al enemigo, ya, fuera, sale. Y se tiene que ir. No voy a salir, me dijo. No, tú eres mentiroso, sale. Me voy. ¿Sí o no, Pablo? Pablo, padre.
Paul. ¿Sí o no, Paul? Paul estaba ahí, por eso le digo, ¿sí o no, Paul? El enemigo le dijo así por la persona, estaba postrada, ya estaba sonada. Po. Entonces le digo, ya, porque era un demonio que se había manifestado y había luchado con otro de los integrantes de ese tiempo. Y yo le digo, yo te ordeno que salgas, demonio. No me acuerdo qué demonio era, pero tenía un nombre. Te ordeno que salgas. Y dijo, me miró así, con ojos negros. Yo eso es de odio, ese Satanás dentro de la persona. No estoy contando cuentos, es así. Es para salir arrancando. Y yo le dije, tú eres mentiroso, porque Jesucristo dice que el enemigo es mentiroso y todo lo que habla es mentira. Entonces yo dije, tú eres mentiroso, así que tienes que salir. Estaba mintiendo, estaba blufeando que no voy a salir. Tenía que irse. Y se fue, ya me voy. Dijo. Se fue. Y se acabó. Se acabó la pelea. No hubo pelea. Pues no. ¿Ya? ¿Quedó claro? Vamos a Efesios. Todo esto, ¿dónde está nuestra autoridad? ¿Ya? Quedó claro que tenemos autoridad. ¿Por qué? Para mostrarla en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Todo lo que tenemos que viene del Señor, nosotros las mostramos. Nuestra autoridad es eso, la salvación, todas esas cosas las tenemos nosotros. ¿Ya? Miren Efesios 1, del 18 al 23. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento, nos está hablando de nosotros, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces nos hace entender para qué nos llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la riqueza? De nuevo, riqueza. O sea, no es plata, hermano, la riqueza es todo el poder que nos entrega y la gloria en los santos, en los que no pecan. Pues, hermano mío. Si usted está pecando, le va a costar un poquito más hacer estas cosas, ¿ya? Y después dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza del poder de Dios. Imagínense, hizo todo esto. Ese Espíritu Santo que está aquí hizo todo lo que tú ves. Las estrellas, todo. Y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos. O sea, todo ese poder viene a nosotros. ¿Tenemos autoridad o no tenemos? ¿Tenemos qué autoridad? Sí, pues hermano mío, díganme sí, amén. Amén, todo. Amén. Y en otras iglesias se levantan y dicen, gloria a Dios, y aplauden. Ustedes ahí, bueno, tenemos la supereminente grandeza de su poder. Qué bueno. ¿Sí o no? Yo cuando leí esto, Señor, todo tu poder actúa en mí. ¿Por qué lo creo, pues, hermano? Entonces me emociona. Dice, la supereminente grandeza, si no es un poquito, es la supereminente, es eminente que tú tienes la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación de ¿qué? Del poder de su fuerza. Imagínense, todo su poder está en nuestras manos, todo el poder de su fuerza. Eso dice la palabra, hermano, no lo estoy inventando. Lean Efesios 1, del 18 al 23, estoy leyendo para los incrédulos. La cual operó en Cristo, esta misma fuerza, todo este supereminente poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La misma poder es el mismo poder que resucitó a Jesucristo, nos resucita a nosotros cuando nosotros reconocemos que su muerte fue por nosotros y nos pone en el mismo lugar, en los lugares celestiales. Ahí hay autoridad, ¿sí o no? Aquí lo vuelve a repetir, por otro lado, ¿se dan cuenta, no? Ahí está la autoridad nuestra. ¿Creen que tienen autoridad o no? ¿Están creyendo? Es que si ustedes creen y el Señor ve esa fe, va a hacer. Ustedes van a ordenar y el Señor va a hacer. Y dice, entonces, la cual operó en Cristo resucitándolo a los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, igual que nosotros. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo demonio, sobre todo Satanás, sobre todo eso que la gente lo tiene. Ay, en mi casa se están manifestando cosas. Uno llega a esa casa, no alcanza ni a llegar y se salen arrancando los demonios. Porque ellos
La palabra dice, yo me someto a Dios, resisto al diablo, no peleo con él, lo resisto. Y él debe huir de mí, debe. Él huye del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Él huye, hermano. Pero aquí dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el nombre de Jesucristo es más poderoso que cualquier nombre, cualquier persona, cualquier ser. Él es más poderoso. Y ese poder está en nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Señor sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y escuchen esto, que aquí está nuestra autoridad. Y le dio por cabezas sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, a nosotros nos dio todo eso. Tenemos ese poder, tenemos la autoridad. Somos parte de esa iglesia, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, Él es, sobre Él, aquí dice, y sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de nosotros, el cuerpo, la iglesia. Eso está diciendo ahí. Por lo tanto, en los pies de ¿quién está Satanás? De la iglesia, por hermano. Entonces, ¿podemos con él? Pero claro, no solo podemos, tiene que huir de nosotros, si no lo pisoteamos. No puede con nosotros. Hay gente, a mí me decían pastores, no te metas con Satanás porque te va a destruir. Aquí dice que está bajo nuestros pies. ¿Se dan cuenta? Y así asustan a sus iglesias. Iglesias de 500, 600, 700 personas. Todos sometidos bajo Satanás. Porque ese pastor dice que respeta a Satanás. ¿A dónde dice eso? Si está aquí. Ahora está gritando. Sácame el pie del cuello. Sí, sí es verdad. Si él tiene que obedecer, es que yo lo veo en la práctica, hermano mío. Y lo que estoy diciendo no es que me lo contaron y que solamente dice la palabra, cuando uno cree esto pasa. Y dice que a la cabeza puso de cabeza, y Jesucristo le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Nosotros somos la plenitud. ¿De quién? De aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Jesucristo. Hermanos, sean humildes, no se ensoberbezcan con esta palabra. Sean humildes, no importa el poder que el Señor pueda mostrar, sigan siendo humildes. Ese es el secreto. Aprendan de mí, dijo Jesucristo, que tenía todo el poder, que soy manso, o sea, yo obedezco siempre, y humilde de corazón. Ese es el secreto. Porque es re fácil creerse el cuento cuando uno empieza a actuar así, con este poder, es fácil así. No, se empieza a creer el cuento y se va la humildad. Y no se va la humildad nomás, se va el Señor, se va el Espíritu Santo y qué hace. Y por eso que hay pastores que parten súper bien, haciendo milagros y todo, y de repente no pasa nada. Entonces tienen que empezar a inventar, entonces tienen que contratar gente para decir, el Señor me sanó. Eso hacen, hermanos míos, para seguir sacando plata a la gente, a la pobre gente. ¿Ya? ¿Les quedó claro la autoridad que tenemos? ¿Les quedó claro, no? Ya. Porque somos el cuerpo de Cristo. O sea, y saben que yo esto lo digo siempre, pero para los nuevos voy a decir esto. Si yo soy el cuerpo de Cristo y no tengo una relación íntima con mi cabeza, soy inválido, hermano. Si a ti se te corta aquí, eres inválido. Si no tienes relación con tu cabeza, si no hay una conexión clara, diaria con este Señor, somos inválidos. Entonces el enemigo, tú vas y oras y dices, levántate de la silla primero, para que puedas pelear conmigo. Estás inválido, porque somos su cuerpo. Y por eso es tan importante esa conexión que dice el Señor, que debemos, ¿cierto o no? Que debemos tener esa relación íntima, tenemos que conocerlo. Miren lo que dice en Juan 17, ya voy a seguir en 2 Corintios. Juan 17, estas cosas os he hablado en alegoría, la hora viene cuando yo,
está hablando de Jesucristo, cuando ya no hablaré por alegoría, sino que claramente. ¿Ya? Estas cosas habló Jesús, aquí está hablando claramente, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Llegó la hora de su sacrificio. Glorifica a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad o poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, hermanos míos. Esto es la vida eterna. Para tener esa vida eterna, esto hay que hacer. Voy a suavizar mi voz. Entonces lo hace con sonrisa porque después le dicen que me enojo. Y esto es lo que hay que hacer. Esto es para Aldo. Esto es lo que hay que hacer, Aldito. Él nunca pensó que lo iba a agarrar por eso, pero así soy yo, Aldito. Esa es mi libertad, ¿ya? Dice, para que también tu Hijo, como le has dado potestad sobre todo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan, ginosco, relación íntima. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. O sea, tú tienes vida eterna cuando tienes una relación con Dios. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, con el Dios Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y a mí, dice, está hablando en tercera persona. Entonces tenemos que tener esta relación, si no, no pasa nada, pues, hermanos míos. No hay toda esta autoridad que le estoy diciendo, no pasa. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? ¿Por qué podemos darle vida eterna a otros? Porque lo conocemos a Él y estamos ahí en los lugares celestiales y tenemos una relación íntima con nuestro Dios maravilloso. Entonces yo le canto, Señor, te amo. La canción que cantamos al final, que me tuve que ir para prepararme. Es una canción maravillosa, o sea que estamos ahí con Él y Él está ahí y Él sana a todos los a todos los enfermos, hace todo lo que nosotros. Y la persona le dice, por favor no te vayas. ¿Cuántos de nosotros le cantamos, Señor, no te vayas? Ay, no, estoy atrasado. No, Señor, permiso. Señor, no te vayas. Quiero estar contigo. ¿Es así o no? Eso es cuando uno ama. Cuando uno conoce a Dios, es así. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí. Y yo, no es que hable de mí, pero yo ayer ayuné, como ayuno casi todos los sábados. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Porque para que le digas a tu iglesia. Se celebraba Purim. Purim fue cuando la reina Esther se fue a estar con el rey y le pidió que salvara a su pueblo porque su ministro quería asesinar a todo el pueblo de Israel. Pero la reina Esther le pidió a su pueblo que ayunaran incluso hasta los animales, que todos ayunaran el día anterior, el día sábado, o sea, viernes de las 6 a las 6 del sábado. Eso fue el ayuno, ¿ya? Y después, el día domingo, se encontró con el rey y salvó a su pueblo. Pero, ¿por qué el ayuno es tan importante y por qué eso lo quiero decir ahora? Porque el Señor me dijo, conversando con Él, porque nos conocemos, me dijo, ¿sabes qué? Vivir en mi voluntad es negarte a ti. ¿Cierto? Es negarte. Y eso hace que mi voluntad sea en ti buena, agradable y perfecta. Porque te estás negando. Porque si no, vivirías en tu voluntad. Y el ayuno es una negación a lo primero que yo te di. Y yo fui a chequear en la noche, porque cuando me acordé de esto, dije, fui a chequear. Y si ustedes buscan, cuando hizo a Adán y a Eva, lo primero que le dio, este huerto, todo es para que tú comas. Entonces tú no solo te niegas a tu voluntad, sino que te niegas a lo que tú tienes por ley derecho a comer de mano del Señor. Entonces son doble negación y por eso el Señor viene y te habla y es fundamental. ¿Se dan cuenta? Díganme que habían escuchado eso alguna vez en su vida. Jamás. Es que eso es las cosas que habla el Señor a sus hijos. Es así. Es así. ¿Se dan cuenta, no? Y búsquenlo. Yo no sabía eso. Cuando me dice, y tú que el hecho que estés ayunando, te estás negando en la ley que yo di.
Es una ley que le di al Adán, que podía comer de todo lo que yo hice. Lo primero que hizo fue el huerto y después le entregó a Adán para que comiera de ese huerto. Y lo busqué y ahí estaba, pues, hermanos míos. Ahí estaba. Búsquenlo, le doy la tarea para la casa, búsquenlo. Cuando hace Adán y después lo primero que le da es comida. ¿Qué les parece? Pero no coman mucho porque me van a engordar y no me gusta que al Señor nos hace mal, pues, hermano. Ya, así que todos los gorditos vamos bajando. ¿Ah? Haciendo ayuno uno baja harto. Ya, vamos a Corintios. Ya les dije eso, se me había olvidado. 2 Corintios 5, 20 al 21. Y escuchen esto. Así que somos embajadores. Todos ustedes, como iglesia, somos embajadores en nombre de ¿qué? De Cristo. Yo soy embajador. Yo viví 10 años en la embajada de Chile en Holanda, haciendo un trabajo que no lo voy a decir para qué, pero sí trabajé ahí en la embajada y yo sé lo que es vivir en una embajada, ¿ya? Y la autoridad que tiene en ese país, aunque es un país que no era el nuestro, pero la embajada no te la pueden tocar, porque estás en territorio chileno. Nosotros somos embajadores y somos peregrinos en este mundo. Cuando ya somos cristianos de verdad, somos embajadores y vivimos aquí, y donde yo estoy es terreno del reino de los cielos. ¿Sí o no? Por eso somos embajadores. Entonces, donde yo estoy es el reino de los cielos. Donde los del mundo no pueden venir aquí a arrasarnos. No pueden. Y no van a poder, ¿ya? Porque así dice la palabra y Dios cumple su palabra. Y Él tiene todo el poder para defendernos, ¿ya? Entonces, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo y les rogamos a los demás, como embajadores reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Tomen en cuenta a Dios. Déjense de vivir en su voluntad si viven tan mal. No, pero yo soy exitoso, pero ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu empresa? ¿Se quebran? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ya? Entonces, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el que no conoció pecado, o sea, Jesucristo nunca pecó, pero por nosotros se puso en nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos santos, justicia dice ahí, santos, rectitud de Dios en Jesucristo. Entonces, ¿para qué se puso en nuestros pecados? ¿Para qué pagó nuestros pecados? Para que nosotros seamos santos. Por hermano, no para que... Yo siempre hablo las manos, somos todos pecadores, porque se ponen como Cristo para decir que somos todos pecadores. Paren la juerga, paren la fiesta. Si nos dice eso aquí, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, o sea, se puso sus pecados y los pagó en la cruz. Recibió toda la ira que era para nosotros. ¿Para que nosotros fuésemos pecadores? No, pues, hechos santos de Dios en Él. ¿Ya? Amén. Vamos a 2 de Pedro. No es, tú eres el primero de Pedro, ¿ya? Sí, tú eres el primer Pedro aquí. Así que no te preocupes. Y en 2 de Pedro, del 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es las cosas de Dios, por hermano. ¿Ah? Eso es piedad. No que yo soy piadoso y yo doy mis cosas, no. Es ser como Dios. Es un nombre de Dios, ¿ya? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a las cosas de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Todas esas cosas han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por el conocimiento de Jesucristo. Él es el que nos llamó por su gloria, ¿no es cierto? Por su gloria y excelencia. Él nos llama. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y aquí está más autoridad todavía. Para que vayan cachando toda la autoridad que nos da por todas partes el Señor. Pues entonces después vamos y tiramos chaya para todos lados. Chaya, no sirve. ¿Ya? Tenemos la autoridad. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Imagínense, tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en nosotros.
¿Qué les parece eso? La naturaleza de Dios está en ti, hermano mío. Tienes que empezar a sentir esto y saber quién eres tú en Jesucristo. Habiendo huido, pero ¿cuándo tienes esto? Habiendo huido de la corrupción, del pecado, que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, a causa de la maldad. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tienes su naturaleza divina? Cuando tú dejas de ser corrupto. ¿Cierto? Cuando dejas de pecar. Cuando el Espíritu Santo te cambia de tal manera que no puedes pecar. Es que eso no se puede. No, tú no puedes solo, hermano. Imposible. Pero el Espíritu Santo tiene el poder para hacerte santo. Por eso dice estas palabras. No es un Dios sádico que te dice cosas que no puedes alcanzar. Sí las puedes alcanzar. Sí las puedes alcanzar. Lo que pasa es que somos enfermos, porfiados y seguimos porfiando. Y eso, ¿saben por qué? Porque no tenemos amor, porque no amamos al Señor. Porque el que me ama, dice el Señor, como yo lo amo, que está dispuesto a dar la vida por mí, ese cumple mis mandamientos, ese cumple mi palabra. Entonces, el secreto está en amar a Dios y conocer. Y para amarlo tengo que conocerlo. ¿Cómo puedes amar a alguien intensamente si no lo conoces? Si no pasas tiempo con esa persona. ¿Cómo lo puedes amar? No puedes, pues, hermano. Entonces, como dije, pura chaya, hermano. Se diluye todo, ¿ya? Vamos a Gálatas. Y estamos terminando. Sí, me falta otro, pero es cortito. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, está hablando Pablo, ¿ya? A Gálatas. Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo. O sea, somos justificados por la fe de ¿quién? De Cristo. ¿Quién pone esa fe? Eso tienen que tenerlo clarito. El Espíritu Santo pone la fe en ti. Esa fe de Cristo, ¿ya? ¿Lo tienen claro eso? Y no por las obras de la ley. No porque ustedes hicieron bien las cosas, todo eso. No, no. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, buscamos a Cristo para ser justificados, pero somos hallados pecadores porque sí pecamos. Es por eso, Cristo ministro de pecadores, en ninguna manera, ¿ya? No, momentito, no puedes seguir pecando así, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, no es ministro de pecadores. Porque si las cosas que destruí, eso está hablando del pecado, las mismas vuelvo a edificar, vuelvo a ser pecado. Transgresor me hago, me vuelvo a ser pecador, ¿ya? Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. O sea, morí conjuntamente con Cristo, morí para la ley, a fin de vivir para Dios, en vivir en su voluntad. ¿Se dan cuenta? Que es mucho mejor que vivir, oye, cumplir la ley, no cumplir la ley, no, es vivir en su voluntad. Que es mucho más fácil, porque Él pone el poder. Cuando te habla, te dice, haz tal cosa, viene la palabra rema, que es la que habla Él, y que viene con el poder para que lo hagas. Por eso es que es tan importante esto, que al fin de vivir para Dios, con Cristo, estoy juntamente crucificado, dice aquí. Y esta es la frase más tremenda que Pablo se manda. Y sabe que todos la leen así como que es una quimera, por decirlo menos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Díganme, ¿quién puede hacer todo lo que hizo Jesucristo? ¿Quién muestra todo el poder que mostró Cristo? Eso está diciendo Él, yo. No soy, es Cristo en mí. Esa frase, hermanos míos, es tan manoseada. El que dice esto es porque puede hacer todo y más de lo que hizo Cristo. Y por eso esta frase, yo no conozco hombre que pueda decirla, con todos los avivamientos y todas esas cosas que han habido. No hay quien pueda decir esto más que Pablo. Porque Pablo sí lo hizo. Y convirtió a todo el mundo conocido de ese tiempo. Un solo hombre. Entonces, claro que hizo lo mismo.
y aún cosas mayores que Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es la humildad, pues uno no puede dársela. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí, vive en mí porque viene a estar con su misericordia y estoy haciendo cosas que son parecidas a las que hace Él. Y voy para allá, pero jamás voy a poder decir, como Pablo, y ya no vivo yo, Cristo, en toda su plenitud, aunque debiera ser. Esa es mi esperanza, hermanos míos, porque así dice, que la iglesia somos la plenitud de Cristo. Entonces es mi esperanza lograrlo. Para allá voy. Amén. Amén. Todos deberíamos tener esa esperanza. ¿Ya? Les quedó claro que es fundamental. Esta frase no se puede manosear, hermanos míos. ¿Ah? Y ha sido muy manoseada. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿A dónde? Y dice, y lo que vivo en la fe. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, tengo la misma fe que Jesucristo. Puede, claro, si tienes el mismo Espíritu Santo, pero hay que dejarlo que actúe. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es entender cuánto costó tu salvación, hermano mío, para poder pagarle en algo, ya que Él se puso todos tus pecados y sufrió toda la ira que tú necesitas, sufrió todas las llagas para tus enfermedades, sufrió todo el maltrato y fue al infierno por ti para que tú no vayas. Lo mínimo que podemos hacer es entregarle nuestra vida para que Él viva en nosotros y ya no vivamos más nosotros, como hizo Pablo. Él se lo merece. Por eso dice aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso yo vivo en su fe. Por eso yo vivo igual que Él. No desecho la gracia de Dios. No desecho el regalo. O sea, no crean que me lo gané. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. O sea, yo no cumplí la ley. Oye, hola, no cumplí la ley. Pero si por la ley fuese la salvación, dice aquí, la justicia, la rectitud, la santidad, entonces por demás murió Cristo. Él murió para que yo tuviera esa salvación, porque pagó todo y no cumplí la ley, pagó todo lo que yo hice mal. ¿Sí o sí? Qué lindo, ¿eh? Es lindo el evangelio, ¿no? ¿Están entendiendo lo que estoy predicando? Es muy lindo. Y me emociona porque Pablo lo entendió tan bien, tan bien. Y es tan lindo entenderlo como él lo entiende. Y por eso tenemos que seguir muy humildes, hermano mío. No se trata de que andemos de rodillas, pero nuestro corazón debe estar ahí, en nuestras rodillas, ¿sí? Arrodillado ante el Señor, postrado ante el Señor, bendiciéndolo en cada minuto, dando gracias, si despiertas, si no despiertas, si estás enfermo, dar gracias, porque nada de lo que tienes y nada de lo que eres te lo mereces. Amén. Y para terminar, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros, escuchen a ustedes, ustedes, le está hablando a ustedes y a mí también, sois linaje escogido. Aquí está nuestra autoridad. Somos linaje escogido, no somos así del pueblo, ¿no es cierto? Somos linaje escogido. Somos parientes del rey, por hermanos míos. Después que cuando somos de verdad, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es lo que dije de Melquisedec? Era un rey y era sacerdote, ¿cierto? ¿No? Y a Jesucristo le dijo, tú eres sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. De esa misma orden somos nosotros, real sacerdocio. Porque no existe sacerdotes reales sin Jesucristo. ¿Se dan cuenta, no? Sin Melquisedec. No me enseñen a pronunciar. Déjenme pronunciarlo mal. ¿Hasta cuándo? Corrígenme en la palabra, pero no como digo la palabra. Ya. Melquisedec dice, para que anuncien las virtudes. ¿Para qué? Nos pasó real sacerdocio, nación santa, somos santos, hermanos, somos pecadores. Pueblo adquirido por Dios, Dios pagó por cada uno de ustedes y pagó un
precio que nadie puede pagar. Por eso cuando se venden estos políticos que vienen y llegan, le dan 10 pesos y se venden y se dan vuelta carnero y después de repente son socialistas, después son comunistas, después son republicanos, después, y le pasan otro billete y se van para el otro lado. Nosotros no tenemos precio. A nosotros no nos pueden comprar. ¿Saben por qué? Porque nadie puede pagar el precio que fue pagado por nosotros. La sangre de Jesucristo. Que es más que el oro, más que la plata. Eso costó nuestra salvación, hermanos míos. Así dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, al reino de los cielos. Y por eso nosotros podemos traer el reino de los cielos, hermanos míos, a este mundo. Porque nosotros vivimos en ese reino, porque somos sacerdotes reales, pueblo adquirido por Dios, somos hijos de Dios. Entonces yo le digo a mi padre, ven papá, y viene, está aquí, ven Espíritu Santo y viene, y ven Jesucristo y viene, porque somos hijos legítimos, pues hermano, no adoptados, como dicen por ahí, somos adoptados, somos obreritos, no, somos hijos legítimos. Porque cuando el Señor engendró a María y puso, ¿no es cierto?, a Jesucristo en su vientre, ¿qué puso? El Espíritu Santo engendró a María. ¿Y qué pone en nosotros? Ese mismo Espíritu Santo que engendra a Jesucristo en nosotros. Que no lo pesquemos a Jesucristo y que no seamos igual a Él es problema nuestro. Pero el mismo nacimiento de Cristo está en nosotros. Así como la misma muerte para poder nacer como Cristo. Díganme un amén. Amén. ¿Se dan cuenta qué lindo? Pero lo dije muy fuerte, así deja de decirlo más suave. El mismo Espíritu Santo está en nosotros. El mismo. No somos diferentes a Cristo. Él nos entregó todo, por eso se vino como hombre para mostrarnos quiénes somos nosotros. Y nacemos de nuevo. El Espíritu Santo pone a Jesucristo como lo puso en María. Y empieza a crecer y el Espíritu Santo empieza a hacer crecer a Cristo en nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Es un nuevo nacimiento, somos nuevas personas y tenemos el poder de Dios después igual que Cristo. ¿Sí o sí? ¿Se dan cuenta? No se pierdan todas estas maravillas, toda esta gracia, todos estos regalos que nos da el Señor. Y no sean meros observadores, participen de esta gracia, de este tremendo regalo que les dio a cada uno de ustedes. Y hoy día ya no tienen excusa porque ya lo saben. Y cuando yo lo sé, tengo que vivirlo. No van a poder decirle al Señor, van a llegar a donde el Señor le va a decir, pero tú nunca viniste a estar conmigo, no me conociste, no hiciste las obras que yo hago. Pero es que nadie me dijo. Y el Señor tiene firmado en 4K, porque no existe otra cosa todavía, aquí en el mundo a lo mejor es más, todo lo que yo les dije a ustedes. Le dicen, mira, aquí Juan Manuel te dijo esto. Y tú no creíste nomás, o te dio flojera hacerlo. Pero te lo dijeron. ¿Sí o no? Ya, pues, empecemos a tomar en serio a Dios. Tomémoslo en serio. Y mostremos este próximo miércoles que nos regalaron en Vitacura, porque este es un regalo de Dios. ¿Ustedes creen que es la persona que nos entrega? Sí, Rubén participa, pero Rubén no es el jefe es Dios, de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas y Él nos regala. Y no podemos desperdiciar estos miércoles que nos regala para mostrar su gloria, porque eso es nuestro trabajo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para Él. Que lleguen ahí, vean la luz admirable del Señor Jesucristo, de Dios Padre y nuestro Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, amén. Ya pongámonos de pie. ¿Les quedó claro toda la autoridad que tenemos, no? Bueno, hay que creerla y el Señor va de tu corazón, hasta creyendo Él va a actuar, ¿ya? Así de simple esto, no es más. Ahora hay que tener una relación con Él, hay que entrar al lugar santísimo y pedirle que venga a estar contigo en el lugar santísimo, ¿ya? Con fe,
Porque Él dice, mientras preparan la guitarra, dice, ¿cómo es? El que viene a mí debe creer que yo estoy y que soy galardonador. O sea, debe venir con fe. Sin fe, dice primero, ahí ya me acordé, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tienen fe no lo van a poder agradar. Y el que viene debe creer que yo estoy y que yo existo. El que viene a estar conmigo debe creer que yo existo y que soy galardonador del que me busca. O sea, que Él viene. Si Él dice que su ganador es el premio, podemos estar con Él y maravillarnos con su amor, con todo lo que nos regala. ¿Ya? Ya. Entonces, Señor, gracias te doy que esta palabra quede en cada corazón y saca todo lo que fue puesto en contra tuya, Señor. Todo lo que fue puesto para que se pierda lo que tú dijiste, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios hermoso, Señor. Eres un Dios maravilloso. Nada se parece a ti, Señor. Y por eso queremos parecernos a ti, parecer como tú. Porque ese es nuestro regalo, ser como tú, Señor. Así que ven, Jesucristo, ven y derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Y saca toda mentira que hay en los corazones de tus hijos, Señor. Y dale la autoridad que solamente Cristo nos puede dar. Dale la autoridad a tus hijos, Señor. Llénalos de ti. Ven con más poder, más de tu presencia. Y saca toda soberbia de cada uno de los que están acá, Señor. Somete a tus hijos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, te doy. Gracias por tu bendición, por el amor que tú estás regalándonos, Señor. Gracias porque tú eres vivo, estás vivo, Señor. Gracias por esa verdad tuya.